se tendrían desde luego nuevas industrias, habría valor agregado en los productos y había impactos importantes en distintas regiones donde se fueran estableciendo las nuevas industrias. Y esto no sucedió, y la reforma que el gobierno ha hecho, pues yo diría que refuerza estas políticas que no son racionales en cuanto a la conservación de nuestras reservas. Esto es, México llegó a producir 3,5 millones de barriles. En el 2004 ha sido el punto más alto de la producción. La producción cayó porque hubo justamente sobreexplotación de los yacimientos, explotaron irracionalmente para mantener pues alimentada la caja fiscal del Estado. Estamos estables más o menos en 2,5 millones de barriles diarios. Estamos exportando más o menos la mitad de esa producción, y como decía yo antes, estamos importando la mitad de los combustibles que consumimos, y esto hace que en este momento prácticamente el balance esté equilibrado, pero ya parece que muy pronto podrá ser negativo. Esto es que nos va a costar más importar los combustibles que el petróleo que estamos exportando. Nosotros veníamos planteando la necesidad, como digo, de ir dando valor agregado aquí al recurso, y que no se aumentara irracionalmente la producción, que es lo que ahora está planteando el gobierno con estas reformas. El gobierno nos está planteando que se pase de la producción actual de 2,5 millones a 3 millones en un plazo corto, plazo de unos pocos años, cuando el cliente principal, que es de nuestra exportación, que es Estados Unidos, está anunciando que será en muy poco tiempo, en 2019 o en 2020, autosuficiente para cubrir sus necesidades de petróleo. Entonces vamos a tener el problema de a quién exportar o cómo colocar un millón de barriles diarios, cuando nuestro cliente principal ya no está necesitando estas cantidades de petróleo. Por eso nosotros estábamos insistiendo en que hubiese, como digo, un cambio distinto, un cambio en la política petrolera, y que se generaran aquí pues los empleos, los desarrollos regionales, el impacto positivo que puede tener esta producción de petróleo. El cambio que hacen las reformas constitucionales quita la condición de estratégicos tanto al petróleo como a la electricidad. Deja al sector petrolero y al sector eléctrico como sectores o como áreas prescindibles de nuestra economía. Esto es como si no fuesen importantes ni el petróleo ni la electricidad para el desarrollo del país. Y en la pretensión de aumentar las reservas, ahora a través de contratos de utilidad compartida o contratos simplemente de producción que tendrán empresas privadas, que serán principalmente extranjeras, el petróleo podrá irse, es decir, el contratista, que no es concesionario, pero el contratista podrá disponer de la parte que le corresponda del petróleo para transformarlo o venderlo en donde le parezca. Esto es, no será un recurso que en este caso se quede en el país, y lo que estamos previendo es que el efecto de esta política sea que se nos agoten prematuramente las reservas
que tengamos yacimientos agotados y que además en los campos nuevos que se van a abrir en lo que se llama esquistos o lutitas, shale en inglés, tengamos, además de yacimientos agotados, también tierras contaminadas y aguas contaminadas por los procedimientos de explotación que son sumamente agresivos en materia ambiental y que se ubican, en el caso de México, en el norte, esto es en Coahuila, en Tamaulipas, algo en Chihuahua, en Nuevo León, donde existe escasez de agua. Sostenemos que esta política que está empezando ya a instrumentar el gobierno está, de hecho, integrando a nuestro país por debajo, esto es por el subsuelo, cediendo el subsuelo, a un proyecto que no es el que conviene a nuestro país. Un proyecto para constituirse en reserva de la economía norteamericana y de beneficiar principalmente, en este caso, a productores de aquel lado. Esto empezó ya con la llamada Ronda Cero, esto es, en las modificaciones que se han hecho, se estableció un procedimiento para asignarle los proyectos en los que va a trabajar Petróleos Mexicanos, que han denominado Ronda Cero. Esto quiere decir que Petróleos escoge, lo pongo entre comillas, escoge los proyectos en los que quiere trabajar, y el quiere también lo pongo entre comillas, de aquí en adelante. Pemex escogió trabajar el 83% de los proyectos que tienen que ver con las reservas probadas y posibles, las reservas más conocidas, las que ya están explotándose, o las que se conocen suficientemente bien, se sabe cuánto van a producir y que se pueden empezar a explotar prácticamente en cualquier momento. Y está cediendo a intereses privados el 17% de esas reservas. Son reservas, sitios donde ya se está trabajando o donde se puede trabajar de inmediato, que Pemex está dejando para inversiones privadas. Y está dejando prácticamente las 3/4 partes de las llamadas reservas prospectivas para que las trabajen intereses privados. Esto es todo lo que se tiene que explotar, las 3/4 partes de lo que se tiene que explotar hacia el futuro. Pemex está desentendiéndose de ello y solo ha reservado como reservas prospectivas alrededor del 20 y tantos %. Esto significa pues que se está cediendo este recurso del país para que se aproveche en otras partes, y lo que estamos viendo es que ese petróleo va realmente a generar empleos fuera de nuestras fronteras, va a tener valor agregado fuera de nuestras fronteras y no nos va a dejar mayores beneficios, situación que ya vivió México antes de la expropiación de 1938. Por otra parte, podemos también considerar que esta situación no nos está trayendo ni nuevas tecnologías, no nos está fortaleciendo en la investigación tecnológica, en la formación de personal calificado, sino que todo esto se está yendo a otras partes. Esto es, aquí no estamos aprovechando el desarrollo de toda la cadena que puede tenerse en la producción petrolera. Y esta es la razón por la cual pues no estamos de acuerdo con estas políticas que se visualizan hacia el futuro. Se nos está diciendo que van a llegar muchas inversiones,
De hecho, el lunes, hoy es martes, el lunes pasado, el lunes de hace 8 días, se aprobaron las leyes reglamentarias e inmediatamente se anunció que ya había 10 proyectos listos para suscribirse con firmas privadas, y otros tantos en materia eléctrica también se han anunciado recientemente. Esto quiere decir que, independientemente de que ya estuviesen pues procesándose las leyes, no se habían aprobado todavía, se estaba ya negociando con otros grupos para empezar esto que yo llamo la cesión de este importante recurso natural a intereses privados. Es una velocidad de negociación pues que hay que entender venía haciéndose ya desde antes, sabiendo que se contaba con una mayoría en las cámaras federales, tanto de diputados como de senadores, para aprobar lo que el Ejecutivo estaba enviando al Congreso. Debo decirles que en la discusión en ambas cámaras, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, hubo una posición muy firme por parte de las bancadas del PRD, del Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo, y en materia petrolera yo quiero pensar que fue unánime el voto en contra de estas bancadas. Pero pues ya se impuso la reforma constitucional de los artículos 25, 27 y 28 se impuso desde diciembre del año pasado. Ahora acaban de aprobarse las leyes reglamentarias, y el camino, el recurso constitucional que encontramos para tratar de revertir estas reformas y se empezaron a cumplir los requisitos para ellas. Varios senadores del PRD en este caso solicitaron, es decir, anunciaron su voluntad de que pudiera convocarse a esta consulta y que estaban por cumplir los requisitos. Los requisitos para que la consulta se convoque es que estén de acuerdo o una tercera parte de cualquiera de las dos cámaras federales o el 2% de los electores del país. Como no se logró que hubiese este tercio de alguna de las cámaras para convocar, se optó por buscar la anuencia, la voluntad, en este caso las firmas del 2% de los electores. Esto se cumplió desde más o menos febrero o marzo de este año. El 2% es 1.600.000 y tantas mil firmas. Se llegaron ya a 1.700.000 en marzo de este año. Pero al aprobarse la ley reglamentaria de las consultas, se consideró conveniente fortalecer esta solicitud de consulta, de llevar a cabo una consulta, y emprendimos una segunda jornada de recolección de firmas. En esta nos encontramos y se termina el plazo legal hasta el 15 de septiembre. Se han reunido en distintas partes del país, yo diría en todo el país, quizá otro tanto de las que ya se habían colectado. Esto es, debemos andar alrededor de los 3 millones de firmas en este momento, que son suficientes para que se convoque la consulta. Estas firmas tendrán que ser validadas por el Instituto de Elecciones, el INE, y después se irá a la Suprema Corte de Justicia para que ésta determine si lo que se quiere consultar, la forma como se hace una pregunta, es constitucional o no. Nosotros esperamos que la Corte apruebe, y entonces se someterá el caso a consulta coincidiendo con la próxima elección federal
que tendrá lugar en junio, primer domingo de junio del año próximo, de 2015. Entonces, terminando la recolección de firmas y cumplidos los pasos burocrático-administrativos que la ley establece, pues esperamos poder participar en una amplia e intensa campaña para llamar al voto ciudadano que nos permita revertir estas reformas. O sea que en la próxima elección del 7 de junio de 2015, aparte del voto que haya que dar para renovar la Cámara de Diputados federal y en muchos estados, gobiernos locales, congresos locales y ayuntamientos, habrá una boleta más, o esperamos que haya una boleta más, donde se someta a consulta si mantienen vigencia las reformas constitucionales de los artículos 25, 27 y 28, y esperamos que ahí el voto mayoritario se dé para efectivamente revertir estas reformas. Esto haría que se recuperaran los textos constitucionales que fueron modificados en diciembre del año pasado y que quedaran sin efecto todas las leyes reglamentarias que se oponen a esos textos constitucionales. En fin, en eso estamos. Esta es la campaña en la que se encuentran hoy grupos progresistas, democráticos, no solo el PRD, sino compartiendo esto con otros partidos políticos como el Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, y grupos que no son parte de partidos políticos, pero que coinciden con este propósito de rescatar el petróleo para que pueda quedar realmente al servicio del desarrollo del país. ¿Qué se encontró un yacimiento enorme de petróleo en Tabasco? Conocer a su punto de vista cuál debería de ser el destino de este petróleo. Y la segunda, preguntarle si todavía mantiene interés por la dirigencia nacional de su partido. Muchas gracias. Respecto a este nuevo yacimiento, pues simplemente que se maneje con racionalidad. Seguramente habrá que conocerlo más, habrá que estudiarlo más para saber cómo está el petróleo, de qué calidad es, cuáles serían los procedimientos más adecuados para explotarlo, que es lo que se hace con todos los yacimientos, y a partir de sus volúmenes, pues, y en su momento, cuando fuera necesario, pues empezar a explotarlo, como digo, en favor del país. Esto es lo que yo espero. Con respecto al otro asunto, pues sí, claro que tengo interés en que el partido esté bien dirigido. Yo espero que esto se resuelva en octubre, y mientras tanto, pues serán los compañeros del partido los que determinen qué hay que hacer. Pero yo estoy dedicado y entregado, y tengo la decisión de dedicar todo mi tiempo político a revertir la reforma energética hasta que esto se logre. Yo estoy en eso y esta es mi ocupación principal. Ingeniero, Viridiana Islas de Contraste, ¿cuál es la expectativa que tiene el PRD en cuanto a la consulta, sabiendo también que Morena está haciendo lo mismo para poder obstaculizar esta reforma? No sé si lo estoy haciendo para obstaculizar la reforma, eso lo ha dicho usted. Yo espero que, siendo coincidente el propósito, o sea, revertir estas reformas, pues será la Suprema Corte la que determine cuál es la pregunta válida, y yo esperaría que los ciudadanos en mayoría voten para revertir esta reforma. Enrique Gasga, de Agenda Tlaxcala. Preguntarle, ingeniero, en calidad de qué viene como representante de una corriente, toda vez que usted está candidateándose a la dirigencia y está, bueno, haciendo una labor más de tipo electorera, o bien en realidad viene a esta cuestión del petróleo, porque pues ya que comentó hace un momento que ya cuentan con el número de firmas. ¿Por qué en este momento en el que es usted candidato? No vengo candidateándome, como usted dice. Vengo con Cuauhtémoc Cárdenas,
no vengo representando a nadie más que a mi persona, y considero que es importante dar a conocer los puntos de vista que sectores progresistas del país compartimos en torno a este tema. Si a usted no le parece, pues lo siento mucho. No, es pregunta. Ramón Nava, del periódico digital Línea de Contraste. Señor, hace un momento que hablaba usted en cuanto a lo que son las reservas prospectivas, de lo de la llamada Ronda Cero. Anunció hoy la Secretaría de Energía que ya hay 16 proyectos en puerta para someterse a un proceso de licitación con empresas extranjeras. Es decir, señor, ya estaban pactados estos acuerdos, estas licitaciones de antemano, aún antes de haberse aprobado esta reforma, con capitales extranjeros, es decir, se entregó antes de que se aprobaran. Pues digo, yo creo que en este caso habría que felicitar a la Secretaría de Energía o a quien maneje estas cosas por la velocidad con que procesan estas medidas. Apenas el lunes pasado se aprobaron, no sé exactamente cuándo se hayan publicado en el diario oficial de la Federación, que es cuando cobran vigencia estas reformas, pero evidentemente esto venía ya cocinándose y ya se tenía sin duda el propósito de imponerse por mayoría en las cámaras y con la seguridad del gobierno de que aprobarían estas reformas o estas leyes. Pero bueno, lo que nos deja ver es que hay una urgencia de proceder a la entrega de estos recursos, que es justamente, entre otras cosas, pues algo que despierta dudas. Esto es que hace pensar que había demasiada urgencia en concertar estos convenios, estos contratos, y yo espero que esto se revierta y pues el que quiera arriesgar sus recursos, su dinero, antes de saber qué va a pasar, pues allá ellos, ¿no? A lo mejor se quedan colgados de la brocha. Ingeniero, buenas tardes. David Rodríguez, de Síntesis Tlaxcala. Preguntarle qué confianza existe en este procedimiento de la consulta popular que tiene que pasar por la Cámara de Diputados, por el Instituto Nacional de Elecciones y también por la Suprema Corte. Saber qué confianza hay tanto en la Suprema Corte y en la Cámara de Diputados para que puedan dar trámite, puedan ir desahogando este trámite para llegar a la consulta popular del 7 de junio. Mire, no sé qué confianza puede haber. Yo simplemente esperaría que todas las instituciones y todos los funcionarios pudieran respetar las leyes y cumplir con ellas y no atropellarlas. Ahora la consulta pues va a decir sí o no. Ahí serán los ciudadanos los que al final de cuentas determinen qué sucede con estas reformas constitucionales y con las leyes reglamentarias. Pero ¿cómo se van a comportar las autoridades? Pues hasta que no se comporten, no podremos calificar su comportamiento. Buenos días, ingeniero. Rubén Cervantes, de Gasolineros Unidos del estado de Puebla y Tlaxcala. Gracias por el esfuerzo de visitarnos aquí en Tlaxcala, gracias a los señores legisladores que lo acompañan. Hemos estudiado la propuesta que envió el presidente y después los dictámenes que se estuvieron generando, y finalmente vimos que muchas de las observaciones que nosotros vimos no fueron escuchadas. Estamos preocupados por la forma en cómo se dio todo este proceso. Bueno, yo diría que en primer lugar colaborando hasta donde sea posible con esta consulta. Esto es por una parte fortaleciendo la solicitud, esto es contribuyendo con sus firmas para que pueda consultarse esto que es pues yo diría un tema importante para el país. Esto es, independientemente de que se esté de acuerdo o no con las reformas, independientemente de que uno piense que deben mantenerse
o que uno piense que deben revertirse, creo que es importante que pasemos, o que el país pase en junio del año próximo por una primera experiencia de consulta. Esto es, sería la primera vez que al conjunto de la ciudadanía se le consultara sobre un tema importante. Entonces yo creo que una forma de apoyar es, como digo, independientemente de lo que se piense respecto a este punto o no, es decir, en favor o en contra, se apoye el que la consulta pueda llevarse a cabo. Yo creo que este es un paso muy importante en cuanto a avance democrático, en cuanto a avance cívico, y luego, bueno, si se está de acuerdo en que esta reforma se revierta, pues dando a conocer puntos de vista, informando en el gremio, informando en los sectores donde cada quien se desempeñe, el por qué conviene revertir, o en su caso el por qué no conviene revertir estas reformas. Yo creo que ahí es donde está pues una forma importante de participar y apoyar esta causa. Si se está porque se reviertan las reformas, pues yo diría dar los argumentos, el que pueden agotarse las reservas prematuramente, el que no están quedando beneficios en México. Yo diría que en el caso particular de los combustibles y de la falta de construcción, de que no se hayan construido refinerías en el país, decía yo que las últimas refinerías en México se construyeron allá por los años 80, que debe ser, si mal no recuerdo, la refinería de Tula. Yo creo que es la última que se construyó, la más moderna, la más nueva, y esto debe ser por los años 80. Cadereyta en Nuevo León es, yo creo que finales de los 70, cuando se construyó. Y quiero pensar que a partir de que se empezó a importar, que hubo necesidad de empezar a importar combustibles, cuando ya la producción nacional no fue suficiente, pues siempre hay un intermediario en la venta de un volumen de combustibles como el que estamos importando. Entonces yo no sé en este momento cuánto importamos de combustibles, pero tenemos necesidad de refinar 600,000 barriles diarios de petróleo para transformarlos en combustibles. 600,000 barriles de petróleo equivalen a 96 millones de litros diarios. No sé cuál sea, no tengo en este momento la información de cuál sea la conversión de un barril de petróleo a un correspondiente barril de gasolina, pero supongamos que estamos hablando de la mitad, pues quiere decir que estamos importando diariamente entre 40 y 50 millones de litros diarios. Y yo quiero pensar que hay algún intermediario entre el que produce la gasolina y petróleos mexicanos. Entonces hay algún vendedor, es que Petróleos no anda de refinería en refinería juntando por montones, buques tanque, etcétera, el combustible. Debe haber algún intermediario que está proporcionándolo, y ese intermediario se lleva muy poquito, pónganle ustedes lo que quieran a 50 millones de litros diarios, 1 centavo de dólar, 2 centavos, medio centavo, lo que ustedes quieran. Entonces esta es una de las razones por las que no se han construido refinerías, y yo creo que esta es una razón que nosotros pues debiéramos combatir, que no debiéramos mantener, porque nos está al final de cuentas perjudicando en que se están generando recursos en otras partes, hay empleos en otras partes, hay subproductos que se quedan en otras partes, en vez de venir a enriquecer aquí nuestra planta industrial. Entonces yo creo que esto es lo que hay que informar también, para que se entienda por qué muchos estamos pensando que es conveniente para el país echar abajo esta reforma.